Buen día, Magíster Coila. Quien le habla es el alumno Vicente Flores Néstor. Bueno, en esta oportunidad mis compañeras y yo vamos a hablar sobre la tuberculosis. Siguiente PPT. Bueno, la tuberculosis, ¿no? Continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más importantes a nivel mundial y el desafío persiste para la salud pública en el Perú, ¿no? La tuberculosis causada por el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria altamente resistente cuyas características físico-químicas le permiten sobrevivir en el ambiente y establecer infecciones latentes, ¿no? Sea activa o latentes, ¿no? Como bien lo dice. Bueno, a lo que es a nivel global y nacional, los antecedentes epidemiológicos muestran que esta enfermedad sigue afectando a millones de personas, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, ¿no? ¿Por qué vulnerabilidad social? Bueno, porque siempre las personas de bajos recursos eh, son más propensos a enfermarse o adquirir esta bacteria, ¿no? Que es la tuberculosis. Al tener bajos recursos, tienen poca economía para poder alimentarse con una dieta sana, ¿no? Es por eso que en el Perú los reportes del MINSA y la Defensoría del Pueblo y el Colegio Médico evidencian que hay una carga considerable de casos nuevos cada año, lo que subraya la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, ¿no? Siguiente diapositiva. Características biológicas y fisicoquímicas de Mycobacterium. Eh, Tenemos lo que es el origen biológico, ¿no? Bueno, desde el punto de vista biológico, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que se transmite por el aire, ¿no? Y afecta principalmente a los pulmones y también a otros órganos, ¿no? Pero con mayor frecuencia a los pulmones. Desde esa perspectiva biológica, la bacteria establece la infección al ingresar a las células del huésped, ¿no? Y la enfermedad puede ser latente o activa. Y en esta última siendo muy contagiosa físicamente, ¿no? La tuberculosis se caracteriza por síntomas como fiebre, tos, pérdida de peso y la presencia de ruidos respiratorios anormales, ¿no? Y eso se debe a cavernas que se alojan en el pulmón, ¿no? Se hacen como pequeños espacios o heridas, ¿no? Y en el enfoque físico-químico, ¿no? Bueno, el agente causante de la tuberculosis se refiere a sus características físicas, como la forma del bacilo, que es alargado, inmóvil, ¿no? Y a su resistencia a factores químicos y ambientales, ¿no? Como la secación y ciertos desinfectantes, ¿no? Esta resistencia se debe a su pared celular que es rica en lípidos y ácidos micólicos, ¿no? Lo que le confiere una gran durabilidad en el ambiente y le permite sobrevivir y proliferar dentro del huésped, ¿no? Eh, bueno, le voy a dar el pase a mi compañera. Buen día, profesora. En esta oportunidad yo, Naiva Enríquez, voy a hablar sobre los antecedentes internacionales y nacionales. Para comenzar, tenemos que la tuberculosis, como bien sabemos, es una enfermedad de las más antiguas conocidas por la humanidad. Existen registros que demuestran que ha acompañado al ser humano hace más de miles de años. Un ejemplo es cuando se encontraron lesiones compatibles de tuberculosis en una momia egipcia que tenía más de 4.000 años, lo cual demuestra que este ha sido un problema desde épocas muy remotas. También tenemos que durante muchos siglos la tuberculosis fue llamada tisis y esta fue considerada una enfermedad incurable que causaba millones de muertes, sobre todo en Europa. Esto vino a cambiar en el año 1882, cuando Robert Koch descubrió y aisló por primera vez Mycobacterium tuberculosis. Este marcó un antes y un después para la medicina. A nivel científico, hubieron muchos estudios como el de Córdoba,
en el 2018. Esto explicó la progresión hacia la tuberculosis activa dependiendo de varios factores, como la reinfección, funcionamiento del sistema inmunológico y también de ciertas características de la misma bacteria. Por ejemplo, esta bacteria, Mycobacterium, es capaz de formar biofilms. Estas son estructuras las cuales van a proteger a esta bacteria y le van a permitir sobrevivir dentro del mismo organismo. Además, algunas microbacterias también producen micolactona. Esta es una toxina que va a aumentar su causa de daño. En cuanto al tratamiento, a nivel internacional, ha habido múltiples avances muy importantes, sobre todo para los casos de tuberculosis resistente. En los últimos años ha incorporado medicamentos nuevos como bedaquilina, delamanid y pretomanid. Estos han permitido mejorar la respuesta terapéutica. Después tenemos los antecedentes nacionales. En el caso del Perú, tenemos que los datos epidemiológicos demuestran que la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública importante. El Ministerio de Salud cuenta con un tablero interactivo donde se registran los casos del país, detallando la incidencia, mortalidad y distribución por regiones. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2022 se notificaron más de 29.500 casos de tuberculosis, de las cuales más del 50% pertenecían a Lima metropolitana, lo cual demuestra que hay una alta concentración de casos en zonas urbanas. También se observó que casi un 8% de los casos afectaban a menores de 17 años, lo que indicó que la enfermedad continúa impactando a poblaciones vulnerables. Por otro lado, el Colegio de Medicina del Perú reportó que cada año aparecen cerca de 30.000 nuevos casos, y los principales factores asociados a este eran la pobreza, el nacimiento, la desnutrición. Estos elementos influían directamente en la transmisión y dificultaban el control de esta enfermedad. En resumen, los antecedentes nacionales muestran que, aunque existían estrategias y diagnósticos con tratamiento, la tuberculosis continúa siendo un desafío, el cual requiere una vigilancia constante y acciones integrales en salud. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera. Buen día, docentes. Soy Fabiana Prada. Les voy a explicar sobre el marco teórico. En el marco teórico, primero definimos qué es la tuberculosis. La RAE la describe como una enfermedad infecciosa causada por el bacilo de Koch. La OMS la explica como una infección por Mycobacterium tuberculosis, que se transmite por el aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose o estornuda. Además, la OMS señala que aproximadamente una cuarta parte de la población mundial tiene infección latente, lo que significa que tiene el bacilo, pero sin síntomas. Esta diferencia entre latente y enfermedad activa es fundamental para entender la tuberculosis. Ahora, la clasificación de la tuberculosis. Esta se puede clasificar de tres maneras principales. Primero, según su localización. Esta puede ser pulmonar, que es la forma más común y contagiosa, o extrapulmonar, que afecta a órganos como ganglios, pleura, huesos o incluso el sistema nervioso. Segundo, según su evolución. Puede ser latente, que es cuando el bacilo está presente pero controlado, o de manera activa, cuando el bacilo se multiplica y aparecen síntomas. Y tercero, es según su resistencia. Esta puede ser sensible o puede presentar resistencia como la MDR y la XDR, que requieren tratamientos especiales. Ahora vamos a ver la fisiología y fisiopatología. La fisiología normal del sistema respiratorio incluye los macrófagos alveolares, que son células inmunes que se encargan de eliminar microorganismos que inhalamos. Cuando el bacilo de la tuberculosis entra en los alvéolos, estos macrófagos los fagocitan, pero Mycobacterium tuberculosis tiene mecanismos para sobrevivir dentro de ellos. El sistema inmune responde formando un granuloma, que es una estructura que intenta encapsular al bacilo. Sin embargo, si la inmunidad disminuye, ya sea por VIH, desnutrición, diabetes o medicamentos inmunosupresores, ese granuloma puede romperse y cuando esto ocurre, el bacilo se reactiva, se multiplica y puede diseminarse a otros órganos, produciendo la enfermedad activa. Ahora le voy a dar pase a mi siguiente compañera.
Buenos días, soy Dana Fiorella Guerrero García y hoy les presentaré el caso clínico, que en este caso es de una paciente de 24 años sin antecedentes patológicos importantes que consultó por un cuadro respiratorio de 15 días de evolución, iniciando con tos seca, luego se volvió productiva. También tenía su sudoración nocturna, cansancio, pérdida de peso y una saturación de oxígeno al 90%, lo que, lo que indicaba compromiso respiratorio. Las primeras bacilocopias fueron negativas, lo que puede ocurrir debido a la baja sensibilidad del método. Sin embargo, la prueba molecular Gen Expert confirmó la presencia de Mycobacterium tuberculosis con un resultado positivo, lo que indica una alta carga de vacilar. La radiografía del tórax mostró cavernas pulmonares, que son lesiones típicas de tuberculosis avanzada. Ante estos hallazgos se decidió iniciar con el tratamiento antituberculoso estándar HRSE, eh, HRZE, ajustado según el peso del paciente. Esta fase se divide en dos. En la fase intensiva, que es cuando se usan tres tabletas de dosis combinada, FDC, ajustados a su peso, que en este caso 50,7 kilogramos, que contienen isoniazida, que ataca los bacilos en la fase de crecimiento rápido e impide la formación de su pared celular. También contiene rifampicina, que es un antibiótico importante en este tratamiento, ya que elimina bacilos activos persistentes y además reduce riesgos de recaídas. También contiene piracinamida, que actúa sobre los bacilos que permanecen dentro de los macrófagos y en ambientes ácidos. Etambutol, que se utiliza para evitar el desarrollo de resistencias mientras aún no se descarta esta enfermedad. Y en la segunda fase, que es la fase de continuidad, que después de los primeros 2 meses que se usa en la primera fase, se sigue usando la rifampicina y el isoniazida, ya que estos eliminan por completo los bacilos persistentes que podrían causar alguna recaída. Eh, Pasa la diapositiva, por favor. Vamos con la discusión del caso. En este caso, nos permite resaltar varios aspectos fundamentales en el aspecto de la tuberculosis. Primero, la tuberculosis no solo afecta a personas con comorbilidades, también puede presentarse en jóvenes previamente sanos. Las bacilocopias negativas no descartan por completo la enfermedad, especialmente en fases iniciales. El gen XPR ha demostrado ser una herramienta clave por su rapidez y alta sensibilidad de diagnóstico. La presencia de cavidades indican enfermedades avanzadas, destrucción tisular y mayor riesgo de transmisión. El paciente recibe y este paciente ha recibido, como ya lo dije, el HRZE, que es el tratamiento más recomendado por la OMS para la tuberculosis sensible. A la siguiente, por favor. Ahora vamos con las conclusiones finales. La tuberculosis sigue siendo un problema importante de salud pública en el Perú y en este caso lo demuestra claramente. También que el diagnóstico temprano, especialmente mediante Gen Expert, es clave para evitar una transmisión. Es clave para evitar una transmisión. La adherencia al tratamiento HRZE es fundamental para lograr una recuperación completa. El control de la tuberculosis no solo es un desafío médico, sino también social, porque depende de la educación, la vigilancia, la prevención. También un manejo adecuado, supervisado y oportuno permite reducir complicaciones y cortar la cadena de contagios. Gracias.